Bienvenido a esta edición especial de Conversando Siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que para algunos va a resultar un poco doloroso, eh, pero es necesario. Así que, Oscar, buenos días. Sí, buenos días, Hernán. Sí, Hernán Cortés, desde allá, desde Hertu, Virginia. Y sí, hablando como tú bien señalas, para algunos doloroso por la pérdida de este pelotero del cual vamos a conversar, que tú no has mencionado su nombre todavía, ¿no? No todavía. No. Primero quiero hablar de por qué vamos a hacer este programa. Ok, adelante. Y tú sabes, pocas veces en la historia de un pequeño pueblo surge un personaje que de una manera u otra se roba el corazón de casi toda la población por generaciones. En este caso el pueblo es Chambas, donde yo nací, un pequeño pueblo el que perteneció a la provincia de Camagüey en Cuba y que hoy pertenece a la provincia de Ciego de Ávila. El personaje es el Pidio Chachá Jiménez. Pero antes de continuar quiero decir que, bueno, como acabo de decir, que yo nací y viví en Chambas hasta casi los 14 años. Vamos a hablar, ¿quién fue el Pidio Jiménez y por qué es importante? Entonces, si no hace falta introducción, si eres chambero, pero para aquellos que no lo son, les voy a compartir quién fue. El Pidio Chachá Jiménez, como sus amigos le llamaban, nació en Chambas el 4 de marzo de 1946. Hasta lo que sé, siempre vivió en Chambas. Desde una edad temprana se destacó en los deportes, principalmente en el béisbol, pero también en el voleibol. Con el tiempo se convirtió en una estrella del béisbol en la zona del oeste de la provincia de Camagüey. Lo que recuerdo es que medía alrededor de 1,90 m, algo así, que 6'3" creo que es aquí, y de un peso de unos 220 libras o 99 kilogramos. Era un tremendo deportista. Bateaba y tiraba a la zurda. Con el tiempo sus habilidades se desarrollaron a un calibre de nivel nacional. Él empezó muy joven en la primera categoría y con el tiempo ese talento se fue desarrollando y entonces empezó a participar en la tan competitiva Liga Nacional Cubana por 11 temporadas. Jugó por una temporada con el equipo de Las Villas, 5 con los Granjeros, que era la selección de Camagüey, con el equipo campeón de Camagüey y también una temporada. Y también después jugó unas cuantas temporadas con Ciego de Ávila. Él tenía una rara e impresionante serie de talentos no muy comunes en béisbol, ya que defensivamente podía pichar, dominando con una curva devastadora. Oscar, él tenía un control absoluto. Él ponía la bola donde miraba, la ponía, y después tenía una curva que en algunos casos él le decía al bateador que le iba a tirar una curva por el centro, a ver si la podía batear. Bueno, hay una realidad, Hernán, como él no gozaba de una gran velocidad, él se basó en su control para poder ponchar y controlar a los bateadores. Un control total. Si no estaba por la zona de strike, estaba bien cerquita de la zona de strike. Tremendo control. Él pintaba las esquinas fácilmente. Pintaba las esquinas. Sí, así mismo es. Sí. Pero también jugaba primera base muy, muy bien. Jugaba a los files. Normalmente el jardín derecho, pero jugaba a los tres. Así que era un impresionante, bateaba también con tremendo poder, aparte de que era defensivamente un buen jugador, bateaba con mucho poder, era un jonronero. Se dice también que aparte de todo eso, aparte de que era jonronero, en un momento determinado bateó un jonrón, era un bateador de mucha inteligencia, de mucho tacto con el bate y sobre todo muy oportuno. Muy oportuno. En los momentos necesarios. Sí. Y aunque, aparte de sus habilidades físicas, era muy inteligente en el terreno. Era uno de esos peloteros que sabía lo que estaba pasando y sabía, habían anécdotas que él sabía coger las señales al equipo contrario muy fácil. Sí. Y mantenía un cierto humor durante los juegos que relajaba a sus compañeros en uniforme.
lo cual en ocasiones era palpable por los fanáticos. Tú estabas viendo el juego y tú veías su manera de comportarse con los demás, con los compañeros y durante el juego, y tú veías que había aquel niño chiquito jugando todavía en el terreno, y todos disfrutábamos de aquello. Todo esto lo hacía muy valioso para cualquier equipo, allá afuera, Chamba, Las Villas, Granjero, Camagüey, el que fuera. Sí. Aunque no tengo detalles, y oí que él también fue, trabajó en el tabaco, una tabaquería que había en Chamba, se llamaba La Casita Criolla, fue tabaquero, y creo que fue tabaquero antes y después del béisbol, o no sé, cuando estaba con el béisbol y después se retiró de la tabaquería. Y esos son detalles que no tengo confirmados. Durante la época que yo tuve la suerte de verlo, que fue alrededor de los años 60 hasta el año 71, y eso lo voy a hacer muy rápido porque es una lista larga. Sus compañeros del equipo de Chambas, como yo los recuerdo, era en primera base Lázaro Ruiz, en segunda base un gran amigo de él, Víctor Agramonte, que empezaron la carrera juntos. En el campo corte hubieron varios: Jorge Escobar, Edel Ávila, Inocente Quintana y José García Puche, que era también de Chamba. Tercera base, Adelmo Figueredo, el que jugó segunda base antes también, y Cándido Gutiérrez. En el jardín izquierdo, otro gran amigo de Chachá, Evaristo Cárdenas. En el jardín central, Herminio Reynoso, el apodo era Chichón o Nené Chichón. En el jardín derecho, Abel Álvarez. El receptor casi siempre era a Manolo Guevara, un primo de mi mamá, y hubo otro, Carlos Hernández. Y en el montículo, claro, estaba Elpidio Jiménez, Benjamín Álvarez, Osvaldo La Rosa, Guillermo Bereijo a veces, y después más tarde Enelio Ávila. En la región de Morón, Oscar, al cual Chamba pertenecía, el equipo de Chamba solía ser el mejor. Eso, yo no creo que hay ninguna discusión sobre eso, y Chachá era indiscutiblemente la estrella del equipo, siempre lo fue. Es difícil decir cuántos más fanáticos iban al estadio cuando se sabía que él iba a pichar, pero sí tenían confianza de que si él iba a ser el pitcher ese día, que el Chamba tenía una gran oportunidad de ganar. Definitivamente arrastraba una fanaticada tremenda y era admirado por los fanáticos y por su compañero también de equipo, ¿no? Y a veces los mismos adversarios. Él era una persona de un carácter muy era amistoso. Caballero. Era un caballero. Esa es la palabra perfecta de describirlo. Sí. Oscar, ¿y tú tienes algunas anécdotas y tienes algunos estadísticas? Mira, estamos hablando de que él jugó a la defensiva en los Jardines, como tú bien indicas, jugó primera base, aparte de ser un tremendo lanzador, muy inteligente, con mucho control, aparte de ser un bateador, también muy oportuno, sí, un bateador oportuno, sobre todo, con mucho tacto para la bola. A la defensiva era muy bueno. Por acá estaba leyendo yo que jugó 378 partidos con 1.775 entradas y con solamente 22 errores. O sea, que era muy seguro la defensiva en la posición que él ocupara. Una cosa súper interesante y que no es fácil tampoco en un hombre que podía cubrir tantas posiciones variadas, ¿no? Porque jugaba lo mismo primera base que Jardines, que lanzaba, que era bueno al bate, era un pelotero, atleta integral. Pero hay una anécdota que estuve yo escuchando, leyendo también, acerca de un juego, realmente no tengo la fecha, Hernán, donde tenía en la lomita, en el equipo contrario, a un pitcher también camagüeyano, Gaspar Legón. Entonces él, como no había bateador designado en aquel momento, él le tocaba batear también. Y en el tercer inning, él batió un jonrón contra el equipo liderado en la lomita por Gaspar Legón. Batió un jonrón, cosa que no resultaba muy ajena, porque él también de repente bateaba jonrones, ¿no? Pero sí. Lo curioso de este caso no es el jonrón que él bateó contra el pitcher, sino que Legón, casi al final del partido, también batió jonrón, cosa extraña porque él no era un buen bateador, mucho menos jonronero. Así que esa fue una
una anécdota que pasa en la historia como algo, un hecho muy curioso e irrepetible realmente, Sí, que así dos es. pitchers en un juego de pelota, ambos baten jonrón. Sí, sí, no creo que sea repetido No, no, en no, no. Cuba, ¿no? Así que qué interesante realmente, Hernán, que haya dedicado este programa, este espacio de Conversando Siempre a este destacado pelotero de Chamba, que falleció el pasado 8 de enero, exactamente, si no me equivoco, a los 76 Sí, años, y y así. que siempre estará en la memoria, no solamente de los chamberos, sino de todos los cubanos, amantes del béisbol y del mundo entero, en donde quiera que haya un cubano, amante de la pelota, siempre estará pensando en ese pelotero que fue Elpidio Jiménez, sin lugar a dudas. Sí. Oscar, y ahora vamos a poner nuestra conversación que tuvimos esta mañana con otro chambero que nos habló mucho del Pidio, que tienes algunas experiencias personales con él, así que ahora vamos a poner eso y entonces seguimos con el programa a continuación. Seguro. Y ahora vamos a introducir desde La Habana a Juan Roberto Cortés, natural de Chambas, organizador del Chambero Ausente, y tengo entendido que también es autor, quien nos va a dar más detalles sobre la vida del Pidio Jiménez. Y bueno, adelante Roberto, y buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, aquí estamos en la línea también con Oscar del Río. Sí, buenos días, Juan Roberto. Un placer hablar contigo. Buenos días, lo propio. Pues Bueno, como sabes, Roberto, hoy le estamos dedicando este programa a la memoria del Pidio Chachá Jiménez, así que yo sé que tú conoces más de la vida de él y si nos puedes compartir algunas anécdotas, cualquier cosa que nos puedas decir sobre él. bueno, yo siendo un niño ya conocí a Chachá. Chachá nació con un ángel y era que en las diferentes actividades que él desarrolló desde niño, siempre era prácticamente un líder. Por ejemplo, hablando con Otto Barreras recientemente, me decía que cuando desarrollaban diferentes juegos entre niños ahí, en un terreno que había vacío y cerca de su casa, donde jugaban con papalote y eso, Chachá tenía unas habilidades tremendas. Y así de líder en otro tipo de juegos que ellos desarrollaban. Y eso era algo natural de él, porque se veía en el terreno cuando yo lo veía jugar pelota. Sí, era algo natural en él. Víctor Agramonte también, hablando con él, quien fue compañero de equipo de él, me decía que ellos jugaban en una liga menor, donde había un señor allá en Chamba que se llamaba Piloto, que era quien los atendía en el equipo, y ya siendo muy joven, con 16 años, Mario Berejo, quien era el director del equipo Chambas, los llamó al equipo, y a partir de que él los introdujo en el equipo, tuvo que hacer cambios, porque él ya tenía, digamos, en segunda base a Delmo Figueredo, y entonces trasladó a Delmo para tercera. Y Víctor en segunda. Víctor Agramonte en segunda, y entonces entró Chachá, quien a partir de que entraron ellos dos, el equipo comenzó a obtener otros resultados más positivos que Oye, Roberto, y los eso fue a los 16 años. 16 años. Wow. Me dijo Víctor hace unos días, muy joven. Increíble. Y ya a partir de ahí, sí. Sí, yo le quería preguntar a Juan Roberto, porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos el estilo de detectar talentos desde jóvenes, ¿no? Hay scout, que es su función, detectar talento. ¿Cómo en Cuba surge un muchacho que tiene habilidades, que se destacan sus habilidades, que promete, y cómo lo van elevando en diferentes niveles? ¿Existe algún tipo de sistema para sacar muchachos que tienen talento del colegio y ponerlo vaya a practicar? ¿Cómo es la situación allá en Cuba para hombres como Chachá que desde niños se destacaron? Bueno, primero debo decirte que en la época de Chachá, eso en Cuba se estaba organizando.
la pelota comenzó a organizarse, a desarrollarse. Sí. Chamba no tenía ese desarrollo de béisbol. Fue a partir del año 59, ya los primeros años de 60, en Chamba se comienza a organizar el béisbol y empiezan a surgir, pero no había esa especialización que hay hoy. Hoy sí existe eso, hoy hay categorías menores. Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo jugué categoría 11-12. Oh. Ya siendo yo soy más joven que Chachá, con 6 años más joven que Chachá. Entonces después eso se comenzó a organizar y existían las categorías infantiles, después la categoría juvenil, segunda categoría y primera categoría. Pero es que cuando Chachá dio el salto todavía no existía ese tipo de organización que existe hoy en Cuba. Así que él fue directo a la primera categoría. Sí, Mario vio en un juego, vio jugar a él y a Víctor y habló con un piloto y ya lo promovieron para el equipo. Wow. Pero hoy, por Increíble. ejemplo, existen los Juegos Nacionales Escolares, que compiten todos los muchachos de todo el país. Bueno, yo Y sé ahí que van ahí estaba Enelio Ávila, que jugaba en las juveniles. Yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria, que él no iba mucho a la escuela porque siempre estaba compitiendo en el béisbol. Wow, Sí. tremendo. Sí. Cuéntanos más. Entonces, bueno, eso me decía Otto de la parte infantil. Él sufrió una caída desde una mata de mango muy alta y tuvo fractura de los 2 brazos. Wow. Cuando uno veía a Chachá caminar, Chachá caminaba con los codos hacia adentro. Yo recuerdo. Sí. Y aún así, Chachá se destacó en el béisbol, pero no solo en eso, quizás no haya muchas personas, porque eso nada más que lo vivimos las personas de su etapa o la de mi generación. Chachá fue un destacado jugador de voleibol, un atacador tremendo. Hace poco también sobre eso, yo conversé con un primo de nosotros, Ramón Pérez Horta, quien fue graduado de la Escuela de Deportes del Fajardo, quien fue director técnico del equipo Camagüey y hasta ahora el único director de Camagüey que ocupó el primer lugar nacional y fue árbitro internacional de voleibol durante muchos años. Yo le pregunté sobre Chachá y me dijo que Chachá era un jugador que podía ser de primera categoría. Era un atacador muy fuerte y que tenía un saque lateral muy fuerte que hacía mucho daño, pero a la hora de decidir entre béisbol y voleibol, él decidía siempre por el béisbol. Claro, Quiere decir que pudo haber sido también un jugador de primera categoría de voleibol. Entonces era un atleta completo, Chachá. Es un atleta completo. Por eso a veces pienso que hasta hoy, que yo conozca, que yo tenga conocimiento, en Chamba no ha habido un atleta tan integral como Chachá. Sí. Esa es la palabra, integral. Y por eso, sí. Roberto, es que en el béisbol él se destaca como pitcher, como a la defensiva, como bateador. Y Sí. fíjate que tú te pones a observar eso, y Hernán sabe de esto. En Grandes Ligas hay pocos pitchers que batean como lo hacía Chachá, por ejemplo. Tenemos a Baby Ruth, que era un tremendo bateador y también era buen pitcher. Y eso en la historia de la pelota se ha dado muy pocas veces. Sí, hay pocos. Hay pocos. Sí, así es. Mario Sala, que fue director del equipo Camagüey, decía que él hubiera querido siempre tener en el banco un jugador como Chachá que tenía mucha disposición siempre para jugar. Y Don Miguel Cuevas y Piedra, Sol Miguel Cuevas y Piedra, que fue un excelente jonronero. Cuarto bate del team de Cuba. Cuarto bate. También decía que Chachá tenía muy buena opinión de Chachá. Además, Chachá en ocasiones lo sustituyó a él como cuarto bate. Sí. Sí, yo no sé, Roberto, si tú alcanzaste a disfrutar de un jonrón que colocó Chachá en el latinoamericano contra el pitcher Gaspar Legón. Él estaba actuando como lanzador
pero como no había bateador designado, él le tocaba batear también. Y en el tercer capítulo metió un jonrón y fue una cosa, algo sorpresivo, ¿no? Él como lanzador batió un jonrón y después por esas cosas del destino, Legón batió también un jonrón al final del juego prácticamente. El pitcher que estaba jugando en el equipo contrario. Es una cosa que Sí, esas historias no se repiten. sí. Aquí en que se recoge en un libro que se llama Casos y Cosas de Béisbol, Sí, recoge esa anécdota y se dice que posiblemente sea la única vez que haya ocurrido eso. Casualmente, Gaspar Legón era de Vertiente, de la provincia de Camagüey también. era de Camagüey, efectivamente, sí, Sí. camagüeyano, Legón. Y bueno, ocurrió Increíble. esa cosa. Sí, sí, algo Nosotros disfrutamos mucho a Elpidio. Además, el comentarista deportivo Eddie Martin, en una ocasión manifestó que cuando Elpidio lanza en Morón, pueden robar en Chamba, que todo el pueblo está para Morón. Sí. Sí. Tenía un arraigo, alaba a mucho público. Las caravanas de carros que iban de Chambas a Morón por la noche al estadio de Morón eran tremendas. Sí, Eran cientos de personas que iban allí, porque había una entre los dos equipos. Eran unos juegos muy buenos de alta calidad y los dos equipos tenían muy buenos peloteros. Había una rivalidad muy fuerte. Fue nombrado Gloria del deporte cubano, Elpidio Jiménez, Gloria del deporte cubano. Sí. Sí, él era en realidad una persona especial porque cuando tú ibas al juego, tú notabas tu actitud, era una actitud especial que mantenía como un sentido del humor durante el juego. Yo me acuerdo con Evaristo Cárdenas y Víctor Aramonte, que eran sus dos mejores amigos, los que yo recuerdo siempre andaban juntos. Y en los juegos siempre estaban jugando, mantenían. Yo recuerdo un juego en Morón, Robertico, donde Elpidio Jiménez, Evaristo Cárdenas estaba en el círculo de espera, Elpidio Jiménez estaba bateando y Elpidio Jiménez batea un jonrón. Y cuando él llega al home plate, que Evaristo lo está esperando, Elpidio Jiménez le grita: tú tienes que batear al próximo. Y entonces estaban riendo y había un juego, qué sé yo, y Evaristo Cárdenas va a batear y batea un jonrón, uno tras del otro. Y entonces Elpidio salió corriendo para recibir a Evaristo y el estadio, desde luego, que estaba lleno de gente de Chamba, se volvió loco. Pero eso era común, ver eso en él. También recuerdo un juego donde él estaba pichando contra el legendario JJ Álvarez, no sé si te acuerdas de él. Sí, como no, sí. Y entonces yo ese día tuve la suerte de estar en el dugout y el Pidio Jiménez estaba en uno de esos días que el juego terminó de noche, donde no le veían la pelota. Las curvas de él nadie se las podía batear. Y entonces él era amigo de JJ Álvarez y recuerdo que caminaba hasta acercarse bastante al cajón de bateo y le decía a JJ Álvarez: te voy a tirar una curva por el medio a ver si la puedes batear. Y lo ponchaba y le ganó el juego 9-0. Pichó los 9 innings. Y el juego entero fue cha-cha con aquel juego que, tú sabes, se reían la gente. Todo el mundo estaba en el chiste más o menos. Y tremendo juego. Y así eso pasó muchas veces. Yo lo vi muchas veces. Y tuve la suerte muchas veces también de estar en el dugout y ver cómo él mantenía al team relajado con algo siempre. Era la verdad que verlo jugar para la gente de Chamba era un orgullo siempre. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ambos, a Roberto y a mi amigo Hernán, que son de Chambas. Chacha jugaba a los jardines, jugaba a primera base, era lanzador, era bueno al bate. Ahora, ¿cuál de esas posiciones es la que más él disfrutaba a profundidad? Si se puede decir que alguna de esas posiciones la disfrutaba una más que las otras. ¿Qué me dicen con relación a esto? Robertico, te dejo contestar eso. Sí, Roberto. Me entendé como lanzador. Sí. Pero también cuando él iba al bate, no sé si Hernán se acuerda,
A mí es que han pasado tantos años y son cosas que uno se lo olvida. La posición en que él adoptaba en el cajón de bateo, cuando cogía el bate con el dedo índice recto hacia arriba. A mí no se me olvida eso. Y con las piernas Pero muy a mí me abiertas. parece, Y con las piernas muy abiertas. Tenía una manera de batear que las Bueno, piernas las tenía abiertas totalmente. Sí, muy bueno la defensiva también. Sí. Muy sí, bueno, no, pocos muy bueno. errores. Sí. Sí. Y entonces también Pero- como persona, tú lo veías, una cosa que yo recuerdo, aunque uno de los pueblos más fanáticos de la pelota que yo creo que hay en Cuba es Chambas. Cuando Sí. Chambas jugaba en otro pueblo, nosotros lo oíamos, los que no podíamos ir, lo oíamos por el radio. Y aunque Chamba perdiera, el pueblo entero iba a las 4 esquinas a recibirlo. Y entonces trataban de, oír si algún comentario, especialmente del Pidio Jiménez, que pasó. Y entonces, yo no sé si recuerdas a Robertico, a Nené Chichón, a Herminio Reynoso, Sí, como no. que cuando Chamba perdía, él se como que se castigaba él mismo. Y entonces Sí. caminaba desde las 4 esquinas a su casa, que él pasaba por enfrente de mi casa, porque él vivía cerca de mí. Él lo caminaba descalzo. Y era una manera de él castigarse por haber perdido el juego. Pero aunque perdieran, el pueblo entero iba a recibir al equipo al centro del pueblo, como si fueran héroes. Sí. Sí. ¿Tú te recuerdas una buena fanaticada del béisbol? Increíble. Hernán, ¿tú te recuerdas que las 4 esquinas era reunión para hablar de pelota? Claro, claro. Y Ahí si el Pidio se todas las aparecía, noches- pues se completaba todo la conversación. Todas las noches ahí se reunía un grupo de personas a hablar de pelota. Sí. Y eso en un Aquello lugar era específico en Chamba, ¿se llamaba así las 4 esquinas? O... Era el centro del Sí, pueblo. se llama así las 4 esquinas. Sí. Sí, Sí. Convergen ahí 4 esquinas. sí. Entonces le dicen las 4 esquinas, ese es el centro del pueblo. Y además, hablando de cosas paralelas, ¿no? Ahí es donde se encuentran los dos barrios en las parrandas, el Gallo y el Gavilán. Sí. Oh. Y Ese eso es está cerca del parque, cerca del parque. Yo no el conozco paseo. el pueblo, pero... Sí, ahí comenzando el paseo, frente al Hotel Colón, ahí se reunían todas las noches un grupo de fanáticos de béisbol a hablar de pelota, como decimos nosotros, a camisa quitada, de lo bueno y lo malo. Sí, sí. No, y todo el mundo tenía opiniones tremendas. Pero ¿Te así acuerdas era. de Piquer, el barbero? Sí. Sí. Y el Pidio, mira, una anécdota del Pidio también, esto es personal. El Pidio, como tú sabes, le gustaba la pesca submarina. Sí. Y él hacía eso, y no recuerdo muy bien si era con Evaristo Cárdenas o Víctor Agramonte, uno de los dos. Y yo no sé si tú recuerdas que yo tenía unas patas de rana azules, marca Cortés, y una careta azul también. Y de vez en cuando ellos venían a mi casa a pedirme la prestada para ir a pescar. Y para mí eso era un honor, un orgullo. Yo, es más, yo le contaba a todo el mundo, oye, el Pidio Jiménez fue a mi casa hoy a pedirme las patas de rana. Y entonces él venía con el que era, yo no recuerdo cuál de los dos, si era Víctor o si Evaristo, pero ahí conversábamos un rato, iban a pescar y después me las traían. Y eso para mí, bueno, yo corroboro eso que tú dices, porque sin proponérmelo ni preguntárselo, hace 2 noches hablé con Víctor Agramonte y salió lo de la pesca. No me digas. Sí, fíjate, él me dice que ellos salían a pescar y que Chachá era un tremendo pescador y sale a colisión lo que tú me estás diciendo. Es decir, que lo mismo que tú me estás diciendo me lo dijo Víctor Agramonte. No me digas. Sin yo preguntarse. Oye, eso. Sí, dice, no, en el río Chamba se pescaba, había peces. Sí, claro. Y me hizo una historia muy similar a lo que tú me estás diciendo. Es decir, que ustedes dos no habían conversado y sin embargo, él sí se recordaba de ese pasaje. Oye, eso. Tremendo. No, déjame decirte, Víctor Agramonte y Chachá
eran contemporáneos. Cuando ellos entraron al equipo, ya en el equipo estaba Cárdenas y ya estaba Chichón y todo eso. Ellos entraron después. Sí, sí, sí. No, fue una época, yo diría, para mí, bueno, desde luego, y esa fue la época que más yo disfruté, que ya yo tenía uso de razón, fue la época de oro de la pelota de chamba. Yo me imagino que después en el 79, cuando ganaron el campeonato provincial, que tenían un team hasta más fuerte, pero esa época que yo estaba allá, yo recuerdo aquellos juegos, chamba siempre batallando, nunca perdía, y cuando perdía era hasta el último momento peleando. Un team muy bueno, se complementaban mucho unos con el otro. Y desde luego disfrutando al Pidio Jiménez, siempre hacer algo heroico. Y bueno. También hay que recordar que en la época que Chachá pichaba acá en Chamba, había un lanzador zurdo del Central Pina o de Ciro Redondo, Pelayo Franco, que aquellos eran unos juegos tremendos. Y, Pelayo, sí. Y me explicaba Onecito que también los duelos con Mantilla, era un pitcher de Camagüey que estuvo, que ha sido el pitcher de Camagüey que más serie nacional ha pichado. Dice que eran unos duelos cerrados. Sí. Es decir, que él provincialmente tuvo unos resultados tremendos. Sí, no, vaya, se disfrutó mucho al Pidio Jiménez en chamba, eso por seguro. Óyeme, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Roberto, muchas gracias por coordinar esto hoy y participar. Esto va a ser una buena memoria para los chamberos cuando todos lo oigan. Te lo agradecemos mucho, Oscar. Sí, mucho gusto, Roberto. Este contacto ha sido muy bueno y escucharte también ha sido gratificante, ya que tú conociste también a este pelotero cubano de primera mano, de ahí de Chambas. Ha sido muy interesante la conversación y sobre todo interesante la tecnología. Hernández de Harold, Virginia. Yo estoy acá por Miami Lakes y usted está allá en La Habana, en Vivo La Paz. Así que un contacto fabuloso, sobre todo por la memoria de este gran pelotero cubano que fue y que será siempre el Pidio Jiménez. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer conocerte. Cómo no, y los gracias, invito, Roberto. Los invito a hablar de mi pasión, el chambero ausente. Un día vamos a hacer un show de eso porque Oscar conoce las parrandas de Remedio también. Así No, yo soy de Remedio y en Remedio las parrandas también, sobre todo los trabajos de plaza, que es de lo que se destaca el pueblo de Remedio, no exactamente de carroza, sino de trabajo de plaza, y tú sabes eso, y de los fuegos artificiales también. ¿Ves? Pero aclaro, es del chambero ausente, no de parranda. Ah, perdón. Porque el chambero ausente es algo, es una tradición también. Chambe está dentro de las parrandas. Es decir, que tiene una bella historia. Bueno, vamos a hacer eso otro día, vamos a dedicar un programa a eso. Bueno, un abrazo a los dos. Bueno, un abrazo, Roberto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Oscar. Hasta la próxima, Roberto. Perdimos al querido Chachá muy prematuramente este 8 de enero. Solo tenía 76 años. Murió en su pueblo natal y aunque no tengo detalles de su despedida final, solo puedo imaginar que fue muy sentido por muchos. Por último, le quiero decir a su familia que sinceramente y de todo corazón le deseamos que puedan lidiar con esta pérdida. Lo sentimos mucho y bueno, pues gracias a todos por mirar este programa. Oscar. Seguro. Sí, ponga like, puede seguirnos en el YouTube y muchísimas gracias por ser siempre amigos acá de Conversando Siempre. Hernán. Bueno, pues gracias, hasta Hernán. La próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, Hernán. Gracias.